Cristo y pueda ser bautizada. Y así la iglesia tiene que seguir haciendo la tarea de predicar el Evangelio. Esa es la razón de ser iglesia. Si no, seríamos un club social, ¿cierto? Pero somos iglesia que tenemos que llevar el Evangelio a otras personas. Y dentro de esos fundamentos de la iglesia, para que se cumpla la gran comisión, tenemos la adoración. Y hemos hablado acerca de la adoración y hemos dicho en palabras muy simples que la adoración es todo lo que hacemos con nuestra vida para glorificar al Señor. Todo. En el trabajo, en la familia, cuando venimos al culto, todo lo que hacemos en esta liturgia que hacemos acá, pero todo esto compromete todo nuestro ser, toda nuestra vida. Eso es adorar al Señor. Es, simbólicamente hablando, como inclinarse delante de Dios y decirle en forma reverente: aquí está mi vida, para que tú puedas usarla para tu honra y tu gloria. Eso en forma muy sucinta lo que es adoración. Pero después venimos diciendo que la adoración también se compone de ciertos elementos que nos ayudan a entender mejor lo que es adorar. Por ejemplo, vimos lo que es la alabanza. Y dijimos que la alabanza es el canto, es el cántico que uno expresa cuando está en el culto, o está en la casa, o va a algún lugar. Uno puede cantar, puede expresar con cánticos la adoración, porque cuando uno alaba, exalta a Dios, exalta sus maravillas, su carácter, sus atributos. Pero también dentro de esos elementos de la adoración vimos que es importante igual que tengamos en nuestra vida la práctica de la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento de nuestros pecados cuando es necesario hacerlo. O sea, una vida que adora al Señor es sensible a la voz de Dios cuando tenemos que arrepentirnos de algo y tenemos que confesar nuestros pecados. Eso es parte de la adoración también. Cuando hablamos de la adoración también dijimos que es importante el lugar que le damos a la palabra en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nosotros? Nos da el sentido, la orientación, la leemos, la meditamos, la escuchamos, la damos a conocer a otros. Es parte de nuestra liturgia cuando oramos en privado, leemos un salmo o un texto que nos ayude para que oremos. Entonces tenemos la importancia que tiene la palabra y también la oración dentro de lo que es la adoración. Pero hoy día, ustedes tal vez se van a sorprender porque yo quiero hablar de otros elementos que involucran la adoración. Y esos elementos son el bautismo en agua, la Santa Cena, aunque hoy día no tenemos ni bautismo hoy día ni Santa Cena. Aquí hoy día mismo no tenemos. Porque siempre se habla del bautismo y de la Santa Cena cuando hay bautismo o cuando hay Santa Cena, ¿ya? Pero eso no significa que no podamos predicar en otro momento acerca de lo que es el bautismo y lo que es la Santa Cena. También lo podemos hacer. Y quiero compartir tres elementos que también son parte de nuestra adoración al Señor, que es el bautismo, la cena del Señor y el diezmo, o las ofrendas. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso, pastor? Que ya el hermano Alejandro habló de la mayordomía y usted va a hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero no podemos pasar por alto estos elementos que son importantes dentro de mi adoración, porque la adoración significa que yo camino en comunión con Dios, y cuando yo camino en comunión con Dios, entonces le doy importancia también a estos elementos de la adoración, que son el bautismo, la Santa Cena y el diezmo o las ofrendas que uno también puede hacer para la obra del Señor. Así que hoy día vamos a ver esos tres elementos que involucran también lo que es la adoración al Señor. Y lo primero que vamos a ver es el bautismo. Y usted ahí en la palabra de Dios, ¿cierto? En Mateo 28, cuando se habla de la gran comisión, usted puede tener ahí su Biblia abierta o poner atención en ese texto que habla del mandato del Señor en forma muy, muy clara, muy expresa. Él dijo que la iglesia tenía que ir y predicar el Evangelio, y también habla de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden toda la palabra que nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes. O sea, eso se llama una ordenanza. ¿Y sabe por qué se llama ordenanza?
porque salió de los mismos labios de Jesús en forma expresa cuando Él lo ordenó. Y como Él lo ordenó, se le llama ordenanza. Y tenemos esta ordenanza, pero veamos primero qué es una ordenanza. Una ordenanza es una ceremonia instituida por Cristo para que sea observada siempre y en todo lugar. O sea, no es algo que digamos, me parece o no me parece, lo practicaré o no lo practicaré, sino que es una ordenanza, se tiene que observar siempre y en todo lugar. Y representa una verdad, en este caso el bautismo, una verdad fundamental en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque viene a confirmar y fortalece también nuestra fe y es, por decirlo así, sagrada en ese sentido y obligatoria. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Cristo. Él ordenó de bautizarse y predicar acerca del bautismo también a los nuevos creyentes. Entonces hablamos de una ordenanza. Y las ordenanzas señalan ¿qué cosa? El establecimiento de un pacto entre Dios y el hombre. O sea, cuando nosotros practicamos esta ordenanza del bautismo, es porque estamos creyendo que Dios hizo un pacto con nosotros en Cristo Jesús cuando Él llegó a nuestras vidas. Y respetamos esa ordenanza. Y la creemos y también la enseñamos. Y como iglesia no podemos ser ajenos a esa ordenanza. Y para los que están dentro de este pacto, que somos nosotros, significa los beneficios de la redención y también le dan autenticidad a la promesa divina de salvación. O sea, caminamos en esa seguridad del pacto, de que nosotros estamos obedeciendo esta ordenanza del bautismo porque el Señor la dejó para que la podamos practicar y obedecer. Y el Señor Jesucristo instituyó dos ordenanzas para la iglesia. Dijimos que la primera es el bautismo, que se incluye en la Gran Comisión, y la otra ordenanza es la Santa Cena, que Él instituyó en la Pascua antes de su crucifixión, cuando estuvo con sus discípulos y ya se estaba despidiendo de ellos, cuando Él iba a la cruz. También el apóstol Pablo recibe por revelación directa la instrucción de observar la Santa Cena, porque él dice, yo mismo recibí, dice. Por otro lado, en todo el libro de los Hechos se lee que cuantos creyeron en Jesucristo, ellos también fueron bautizados. Se habla allí en forma muy secuencial en esos hechos que se relatan allí, que los que creían en Cristo luego eran bautizados. Y claro que la predicación y el partimiento del pan, que es la cena, formaron parte de la observancia de la iglesia primitiva, que ellos lo hacían regularmente también cuando dice el texto que partían el pan. Y estas dos ordenanzas sirven para simbolizar externamente dos grandes verdades en el fondo. ¿Cuáles son estas dos grandes verdades? La muerte expiatoria o en nuestro lugar de Cristo cuando Él fue a la cruz del Calvario y cuando Él se levantó de la tumba victorioso. O sea, estas ordenanzas hablan simbólicamente de la muerte de Cristo, pero también de su resurrección. Así que cuando las practicamos, las observamos, nosotros estamos constantemente, por decirlo así, renovando el pacto. Estamos recordando el pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo, por su muerte y su resurrección. Y el bautismo tiene ese simbolismo y también la cena del Señor. Ahora veamos el bautismo. En Hechos 2:38, si usted quiere seguir el texto, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta es la versión NTV. Y usted me imagino que tiene el recuerdo cuando se bautizó. ¿Usted se acuerda cuando se bautizó? ¿Sí? Fue un río, un bautisterio, un lago, una piscina. ¿Ya? Usted tiene ese recuerdo y me imagino que ese recuerdo lo guarda de una forma muy linda. ¿Cuándo fue eso? Porque llegó el Señor a su corazón y después de un tiempo, tal vez no muy largo, me imagino, porque hay algunos que esperan muchos años para bautizarse porque tienen que sentirlo, dicen, tienen que estar como listos, conocer mucho del Señor para bautizarse. Y no es así.
La única condición para bautizarse es creer en Cristo, que Él haya llegado a nuestros corazones. Yo recuerdo, no sé si lo conté aquí, y si lo conté, bueno, van a tener que escucharme, ¿no? Yo cuando recibí al Señor en mi corazón, yo rápidamente quise bautizarme, pero eso fue por el impulso del Espíritu Santo, que obra en nosotros, obra en nuestra vida. Él nos lleva, y yo le consultaba al pastor que me quería bautizar, y el pastor me decía: hermano Carlos, las clases ya comenzaron, vamos como en la mitad, hay un grupo que está estudiando, y todo aquello. Y yo no sé cuál sería mi insistencia, no recuerdo ahora, no tengo mucha claridad de eso, mi insistencia en que yo quería bautizarme y me quería bautizar. Que al final, no sé si el conversaron con el directorio o habló con el profesor de la clase de catecúmenos, se le decía en aquel tiempo, y me dijeron: ya no, Carlos, puede ir a las clases. Claro, ellos estaban avanzados, pero se preocuparon de colocarme al día, y si mi conversión fue en el mes de julio, en octubre ya me estaba bautizando, del mismo año. Y fue una experiencia maravillosa, el hecho de estar obedeciendo la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo iba impulsando la vida nuestra cuando ya el Señor llegó a nuestros corazones. Ese día hubo 3 bautismos, 3 varones que nos bautizamos, y recuerdo ese día con mucho gozo, con mucha alegría, porque fue un momento importante de mi vida. Así que, mi hermano, yo me imagino que usted igual tiene ese recuerdo hermoso del día en que se bautizó. Tal vez se recuerda que hubo luchas, que hubo dificultades, porque a veces hay unos que cuentan ese testimonio. Fue un momento de mucha lucha, también yo no estaba muy segura, dicen algunos hermanos, pero al final vencí y me pude bautizar. Pero bueno, es parte de la experiencia que tal vez usted tuvo. Pero el bautismo, lo lindo de eso, si usted ya lo ha hecho, el bautismo es un mandato que Dios ha instituido, Él lo ha instituido con toda autoridad a través de Jesucristo, quien antes de ascender al cielo, Él le dice a sus apóstoles que cumplan la gran comisión de predicar el Evangelio, y a los nuevos creyentes había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que Él había ordenado y que el Evangelio se tiene que extender. Y esta ordenanza se ha practicado por los cristianos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y lo seguimos creyendo y lo seguimos predicando. Y encontramos en el libro de Hechos que el bautismo se daba después del anuncio del Evangelio, después de que la persona confesaba su fe en Cristo y estaba la conversión en Jesucristo, luego venía el bautismo. Y en la iglesia primitiva no había convertidos sin ser bautizados. Todos los que llegaban a Cristo se bautizaban. No era un asunto opcional si la persona lo quería hacer o lo sentía, sino que rápidamente entendían que si Cristo llegó a sus corazones, ellos debían entonces sellar su fe en las aguas del bautismo. Y solo los adultos, por lo que entendemos en el relato del libro de los Hechos, los adultos convertidos que tenían capacidad de raciocinio, de darse cuenta de lo que estaban haciendo, ellos eran bautizados porque ellos mismos lo deseaban, no porque les imponían, no porque había una coacción de obligarlos, sino que ellos mismos entendían por la enseñanza de los apóstoles que ellos debían dar ese paso de obediencia y de fe. Así que cuando hablamos del bautismo, hablamos también que la Biblia enseña el bautismo por inmersión, para corresponder al sentido griego de la palabra que habla de sumergir. Bautizar es sumergir. Ahora, nosotros también somos respetuosos de aquellas denominaciones que tienen otro tipo de bautismo, no nos vamos a meter en problemas con ellos nosotros tenemos suficientes problemas como iglesia, como denominación, para que nos metamos a criticar a otras denominaciones, pero ellos también tienen su forma de creer y cómo se toman de la palabra, pero nosotros como Iglesia Alianza Cristiana Misionera creemos en ese bautismo por inmersión. Ahora, en las Escrituras, el bautismo se asocia con esto de volverse a Dios y dar este paso de fe, y no es para aquellos creyentes perfectos, poco menos que ya no pecan, porque no hay nadie que pueda decir: yo me bautizaré el día en que no peque más, el día en que yo no cometa ningún error, el día en que me sienta que yo estoy súper bien con Dios, ahí me voy a bautizar. Yo le voy a asegurar lo siguiente, le voy a echar abajo ese deseo: nunca va a llegar ese día, porque
Porque siempre usted va a decir, me falta. Siempre va a decir, oye, fallé hoy día, oye, pequé hoy día, oye, tuve un mal pensamiento, un mal deseo. Eso va a ocurrir siempre mientras estemos en este cuerpo. Entonces no podemos esperar a que, entre comillas, estemos un poco perfectos, mejoraditos en nuestra vida moral para decir, ahora voy a dar el paso para bautizarme. No debemos probar que somos capaces y que somos buenos, somos buenas personas, somos buenos cristianos. Me bautizo porque soy un buen cristiano. No es así. Me bautizo porque el Señor llegó a mi vida, perdonó mis pecados, tuvo misericordia de mí y ahora doy un paso de fe y de obediencia a su palabra y nada más. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos enseña, ¿cierto?, en las Escrituras. Lo único que se debe comprobar es la fe genuina en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Que esté segura de que Cristo llegó a mi corazón, llegó a mi vida, no soy perfecto, pero el Señor está en mí. Veo que Él está guiando mi vida. Y ahí es el momento en que yo, si no me he bautizado, yo tengo que dar ese paso. Ahora en las iglesias, como están las estructuras, el ordenamiento, también aquel que se va a bautizar tiene que tomar un curso que tenga lo mínimo de enseñanza, de aprendizaje, para que sepa qué es lo que va a hacer cuando llegue el momento del bautismo. ¿Ya? Hablo eso en el caso de que acá hubiera alguien que todavía no se ha bautizado, ¿ya? Porque yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero si hubiera alguien, ¿cierto?, es bueno decir también eso, de que debe tomar un curso, se prepara y después entonces la iglesia organiza una ceremonia para que se puedan realizar los bautismos. Si Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, Él mismo bajó a las aguas y fue bautizado, si el Hijo de Dios manda a bautizar a los que han creído en Él, entonces, ¿qué más nos queda? Solamente obedecerle. El mandato es, entonces, de que todo aquel que ha creído en Cristo debe obedecer este mandamiento, esta ordenanza del Señor de bautizarse. Ahora, el significado del bautismo. En Colosenses 2:12, por ejemplo, dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces aquí aparecen estas figuras del bautismo también, porque el significado habla que en tiempos de la iglesia primitiva los convertidos se bautizaban de inmediato, y era muy difícil ser cristiano en esa época. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos a muerte por su fe. Sin embargo, ellos entendían con toda claridad el significado del bautismo. Y ahora, el creyente tiene la oportunidad de repasar las verdades básicas del Evangelio, conocer el significado. Tenemos ese privilegio nosotros, porque los cristianos de aquella época creían en Cristo. Me imagino que rápidamente los apóstoles les enseñaban acerca del bautismo, obedecían, y nosotros tenemos la posibilidad de poder estudiar un poco más. Tenemos la Escritura, tenemos la Biblia, y podemos conocer un poquito más del significado, del simbolismo, lo que es el bautismo, y luego podemos darle el paso. Tenemos ese privilegio que ellos no tenían. Ellos eran perseguidos rápidamente, incluso les quitaban la vida, así que también me imagino que por eso ellos rápidamente obedecían y se identificaban con el Señor. Así que, estimados hermanos, el bautismo es mucho más que un acto de obediencia. Simboliza la identificación del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso que al sumergir al nuevo creyente en las aguas y tener esa posición yaciente, está simbolizando la muerte. Pero cuando se levanta de las aguas, está simbolizando que resucita a una nueva vida en Cristo. Y estamos creyendo que morimos a la vida antigua y nos levantamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida es la que el Señor ha colocado en nosotros por su Espíritu Santo. Así que ser sumergidos bajo el agua representa la muerte y sepultura de la vida antigua, y al salir del agua el creyente está simbolizando su resurrección a una vida nueva, y señala que está decidido a vivir para Dios. La vida antigua quedó atrás y ahora comienza una nueva vida con Cristo. El bautismo, no está de más decirlo, no salva a la persona. El que salva es Cristo.
su muerte en la cruz, lo que Él hizo por nosotros es lo que nos trae salvación solamente por fe en Él. El bautismo solamente es una identificación con Cristo y también un testimonio público de mi fe. Eso es lo que significa el bautismo para los cristianos. Pero también señala que yo estoy decidido a vivir para Dios. El bautismo simboliza que somos aptos para presentarnos ante el Rey. Al creer en Cristo, nos quitamos ese ropaje antiguo, esa ropa vieja, es decir, la antigua vida, y nos ponemos una ropa limpia, una nueva vestidura, es decir, el vestido de la justicia de Cristo, la cual es necesaria para presentarnos ante Dios y ser recibidos con misericordia. El bautismo, por el bautismo entramos a formar parte de la iglesia local también. Y también implica un compromiso de los creyentes con la iglesia local, donde somos corresponsables con todos los hermanos que ya están por el bienestar y la evangelización del mundo. O sea, cuando nos hacemos miembros de la iglesia local. Primero somos miembros del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿ya? Pero también nos hacemos miembros de la iglesia local, donde servimos al Señor y también podemos seguir haciendo la tarea de evangelización y cumpliendo la gran comisión. Por el bautismo, ¿qué hacemos? Damos testimonio al mundo y también, por decirlo así, al diablo y sus huestes, y lo más importante, ante Dios, con quien estamos comprometiendo, aceptando de todo corazón servir a nuestro nuevo Señor, a nuestro nuevo amo. Y no lo hacemos por obligación. No lo hacemos porque alguien nos está ofreciendo una recompensa, sino que lo hacemos por amor y no lo hacemos con miedo, sino que lo hacemos con gozo y lo hacemos para la gloria del Señor. Así que, hermanos, el bautismo es parte de lo que significa adorar al Señor. Si nos damos el paso de obediencia y no nos bautizamos después de haber llegado Cristo a nuestras vidas, no podemos decir que somos verdaderos adoradores del Señor, porque algo nos está faltando. Tenemos que dar ese paso, porque con eso estamos reconociendo que Jesús es el Señor de mi vida y estoy totalmente rendida a Él. La segunda ordenanza es la Santa Cena. Si usted lee en 1 Corintios 11:26, para que hablemos de la Cena del Señor, dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Se da cuenta que hay algún tipo de conexión entre el bautismo y la cena, donde habla de la muerte de Cristo y habla de su resurrección? O sea, habla de que Él también regresa, porque Él murió en la cruz pero resucitó. Entonces Él habla de regresar. Y la Santa Cena tiene igual esa conexión con el bautismo, tiene puntos en común. La Santa Cena fue instituida ¿por quién? Por el Señor mientras comía la Pascua con sus discípulos. Por eso que se llama ordenanza, porque salió de los mismos labios de Jesús. En la Pascua los judíos recordaban su liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Lo recuerdan? Cuando fueron salvados por la sangre del cordero aplicada en la puerta de las casas. Iban rociando la sangre de un cordero y eso los libró de la muerte. Y cuando vino Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, la fiesta de la Pascua adquirió un nuevo significado. ¿Cuál? Cristo murió para librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y esta ceremonia nos recuerda el perdón de nuestros pecados recibidos por el cuerpo que fue herido, el cuerpo herido de Cristo y la sangre derramada de Jesucristo, quien fue ofrecido una vez para siempre e hizo lo necesario para salvarnos. Ya no queda nada más por hacer, pues Dios nos ofrece en Cristo una salvación completa. Su sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Solamente nosotros debemos creer en ese sacrificio y aceptarlo por fe. El sacrificio de Cristo es irrepetible e irreversible. Es erróneo pensar, por ejemplo, que en la cena del Señor, o como le llaman también el partimiento del pan, que se vuelve a repetir el sacrificio. No, la cena es una conmemoración, es un recordatorio. Hacemos memoria de los sufrimientos y la muerte expiatoria de Cristo. Y allí, ¿qué hacemos en la cena? Cuando participamos de ella, allí afirmamos que seguimos dependiendo de Cristo para nuestra salvación
y que aceptamos la nueva vida espiritual que nos provee. Porque cuando uno participa de la Santa Cena, también es como renovar un pacto, renovar el compromiso que Dios ha hecho con nosotros y nosotros con Él. Y la Santa Cena nos ayuda, nos sirve, porque los elementos que están allí, el pan y la copa, el pan y el vino, son elementos que simbolizan la muerte expiatoria de Cristo. Y allí afirmamos nuevamente nuestra fe en Él, afirmamos nuestra vida nueva que Él nos ha dado, que Él nos provee y que dependemos de Él. Por eso que es importante, y ya habrá novedades para que podamos tener Santa Cena en nuestra iglesia y retomar, ¿cierto?, esta práctica que es tan importante para la vida espiritual y también es parte de la adoración que la iglesia tiene que tener en su vida. La nueva vida espiritual que el Señor nos provee, lo recordamos siempre en la Cena del Señor. Recordamos que es una vida sobrenatural que el Señor nos dio para que podamos vencer el pecado y que nos hace más que vencedores. Y cuando participamos de la Santa Cena también miramos con anhelo y confianza hacia el futuro, hacia adelante, hacia la venida de Cristo, porque Él ha resucitado y ha prometido llevar a los suyos a ese hogar celestial. Y cuando participamos de la Cena del Señor también hacemos memoria de que Él viene, de que Él regresará, que Él resucitó. Entonces la Santa Cena también nos trae a la memoria esas verdades espirituales. Amén. Así que es importante también que la cena sea parte de la iglesia de Cristo. Y al participar de la cena, declaramos que tenemos parte en el cuerpo y la sangre de Cristo y que estamos vinculados con todos los que tienen la misma experiencia de fe, porque nos unimos como familia, nos unimos como iglesia. Así como todos comemos de un mismo pan, porque simboliza a Cristo, y bebemos de una misma copa que simboliza la sangre derramada de Cristo, los creyentes también estamos unidos en Cristo, formamos un cuerpo y tenemos comunión en un mismo espíritu. En la cena del Señor no deben existir disensiones o egoísmos o enojos entre nosotros. Tampoco podemos estar disgustados los unos con los otros para el partimiento del pan y la copa, sino que tiene que haber unanimidad. La iglesia primitiva dice que había unanimidad entre ellos cuando ellos practicaban estas cosas. Y también nosotros tenemos que mirar de esa forma cuando participamos de la Santa Cena. Como la iglesia primitiva lo practicaba, también nosotros debemos tener esa precaución de que si tenemos que confesar algún pecado, tenemos que hacerlo. Y no tomarlo en forma ligera y decir, no, ¿qué importa? Es un pan y es una copa. Y yo me como el pan y tomo la copa y me da lo mismo. No es así. Cuando llegamos a la mesa del Señor, que es la mesa del Señor, tenemos que hacerlo con esa precaución, con ese cuidado, de que nuestro corazón esté en paz con Dios, en paz con mis hermanos, que no haya nada que me separe de la comunión con mi hermano, porque estamos participando del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y esa comunión tiene que estar entre nosotros. Si hay que resolver algo, bueno, lo resolverá en algún momento, pero tiene que llegar en esa condición, y tenemos que llegar en esa condición, porque fácilmente podemos pecar, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero cuando está la cena del Señor es como que el Señor nos alerta y nos dice, recuerda que tienes que llegar acá en estas condiciones, y eso también es como una alerta, una luz amarilla, como diciendo, bueno, tienes que renovar tu pacto y recuerda que al participar de mi mesa tienes que hacerlo en buenas condiciones. Si tienes que confesar algún pecado y tienes que arrepentirte de algún pecado, tienes que hacerlo para que puedas llegar a la mesa. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Cuando alguien de los hermanos de Corinto, que eran una iglesia muy carismática, que decían que tenían el poder de Dios desbordando por todos lados con los dones espirituales, pero una iglesia muy carnal, muy desobediente, muy llevados a su idea, se evangelizaban con ciertos líderes, habían divisiones dentro de la iglesia, y entonces allí cuando estaba la Santa Cena, ellos también eran muy desordenados en aquel aspecto, y el apóstol Pablo, ¿qué les dice? Les advierte que no coma con ligereza la cena del Señor, porque dice, muchos están enfermos y duermen por causa de su desobediencia. ¿Y eso cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretar aquello? Que muchos duermen y están enfermos. Enfermos del alma, enfermos del cuerpo.
no sé cómo lo podríamos decir, pero lo que llama la atención es que si esa iglesia no miraba con precaución y temor de Dios la Santa Cena, al participar de ella podían caer en ese tipo de pecados, y eso iba a cargar también un pesar a su vida espiritual, y no queremos eso tampoco para nosotros. Queremos examinarnos, por eso dice el apóstol Pablo: examínese cada uno, pruébese cada uno. Y no dice, por ejemplo, ayune un día, 2 días, sino que dice, pruébese cada uno, pruébese, o sea, examínese cómo está su relación con Dios y con sus hermanos. Nosotros como iglesia no creemos, por ejemplo, lo que cree la iglesia católica, que cree en la transustanciación. O sea, dicen que el vino y el pan, que para ellos no es el pan, ¿cierto?, de esa hostia, para ellos dicen que allí Cristo se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre, ¿ya? Y nosotros, ¿qué decimos? De acuerdo a lo que entendemos por la palabra, son símbolos. Son símbolos. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, ¿cierto?, Él le dice, esto es, y está hablando con los símbolos, no está hablando del mismo que van a comer de su cuerpo y beber de su sangre, sino que dice, esto es lo que representa, lo que él estaba haciendo partiendo el pan allí y del jugo de la vid. Esto es lo que representa. Entonces nosotros también creemos que son símbolos que nos ayudan a hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros allí al morir en la cruz del Calvario, y también cuando Él resucitó, y también nos ha prometido a nosotros un día estar en su presencia, y nos ha prometido la resurrección de nuestros cuerpos. Así que cuando participamos de la cena del Señor, estamos participando de la mesa de Él, no de la mesa nuestra. Él es el que invita para que tengamos comunión con Él y con nuestros hermanos. Dice 1 Corintios 11:24, y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, dice la Escritura. Muy bien. Y llegamos al tercer elemento. ¿Cuál es? ¿Qué dijimos? Se me olvidó. Ya, el diezmo. Ya. El diezmo no aparece como una ordenanza de parte de Jesús mismo que salió de sus labios, no aparece. Pero en toda la Escritura, porque hay que ver toda la Escritura, del Génesis al Apocalipsis, y allí uno tiene que sacar toda la enseñanza que aparece allí en la Biblia. Y Jesús tampoco negó acerca del diezmo, incluso critica a los fariseos y dice, ustedes diezman la menta, el comino, el eneldo, todo eso, y no tienen que dejar de hacerlo, dice, pero no se olviden de la misericordia, de la justicia. O sea, nunca dijo no hagan eso, de diezmar. Entonces él no lo niega en ese sentido. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, también es muy claro acerca de lo que es el diezmo, porque la Biblia enseña que primero tenemos que reconocer que Dios es el creador y nosotros solamente los administradores. Cuando estudiamos el libro de Nehemías, una de las cosas que hizo que el pueblo de Dios fallara y esté tan deteriorado espiritualmente y moralmente, ¿cuál fue? Una de las razones fue que ellos habían descuidado la casa de Dios y habían descuidado también el sostener a los sacerdotes y levitas. Un poco de agüita. Entonces, cuando estudiamos el libro de Nehemías, allí la decadencia espiritual vino también por ese lado. El pueblo se relajó, descuidó la casa de Dios, descuidó el altar, a los sacerdotes, a los levitas. Era una ruina. Por eso que hablamos del libro de Nehemías en ese sentido, de que habían muchas ruinas de todo tipo. Y una de las ruinas fue que descuidaron el entregar sus diezmos y sus ofrendas para que la obra de Dios siga adelante. Entonces, cuando estudiamos acerca del diezmo, vamos a encontrar una enseñanza muy clara con respecto a lo que debe ser. Ahora, el libro de Malaquías es un libro muy fuerte,
Pero ¿sabe usted que el libro de Malaquías está inserto dentro de la historia de Nehemías? Malaquías fue un profeta que estuvo profetizando dentro del tiempo de Nehemías. Y él, cuando se da cuenta de esta decadencia, y que se supone que cuando Nehemías regresa a Persia después de que hizo todo lo que tenía que hacer, y regresa, se encuentra con que nuevamente el pueblo había decaído. Y en ese tiempo Malaquías es un profeta que llama al pueblo a que se arrepientan y que no descuiden la obra de Dios. Y dice Malaquías 3: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. O sea, la palabra es fuerte, ¿ya? Pero está allí en la Biblia. Y el dar, estimados hermanos, hermanas, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Es verdad. El dar es lo más difícil. ¿Por qué? Porque hay una predisposición de nuestro corazón de no dar, sino de recibir. Siempre estamos esperando que nos den y no que nosotros demos. Y a todos nos encanta recibir, es verdad. Y aumentar nuestros recursos materiales también, lo quisiéramos. Pero reaccionamos negativamente cuando se trata de entregar los recursos que tenemos en nuestras manos. Y en este caso estamos hablando de la obra de Dios. Y esta actitud se hace evidente en la entrega de los diezmos y ofrendas al Señor. Y en el libro de Malaquías, Dios reclama. ¿Qué reclama? La infidelidad de su pueblo para cumplir con esta responsabilidad. Y primero les encara la displicencia con lo que ellos ofrendaban. Porque ¿saben lo que ellos entregaban a Dios? Entregaban lo más despreciable, lo que no valía. Llevaban al altar aquellos animales que no podían usar para otros fines, donde no le podían sacar provecho, porque era un animal que tenía una vista mala, una pierna quebrada, tenía algún defecto, y eso lo llevaban como ofrenda para Dios. Y esto Dios lo ve como un desprecio de sus ofrendantes. Y Dios, ¿qué cosa? Reclama la falta de amor de esta gente, ya que esta es la verdadera razón por la que ofrendaban de manera tan incorrecta. Era falta de amor. Entonces uno no puede decir, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. No podemos decir eso. O yo amo a Dios, pero la obra de Dios en este sentido de ofrendar y desmar no me interesa. Es una inconsecuencia. Es falta de amor por la obra. Y si el Señor tiene que trabajar con nosotros, ir corrigiendo, ir haciendo algunos ajustes en lo que significa mi corazón, de ordenarme en mi economía, bueno, ¿por qué no lo ponemos como un desafío y le decimos, Señor, ordena mi economía, ordena mi mayordomía? Porque si hay un desorden y hay que hacer algún ajuste, ayúdame a hacerlo, porque tal vez no te estoy colocando en primer lugar o estoy mirando lo que son los diezmos y ofrendas de una forma displicente, liviana. Si quiero lo hago, si lo siento lo puedo hacer, y no lo estoy mirando como tú me estás enseñando que debe ser. El Señor también reclama la violación de su derecho de propiedad sobre el diezmo y la ofrenda, al punto de considerar como un robo cuando estos no se entregaban. Es evidente que el Creador, que concede el 90% para que los poseedores lo disfruten con libertad, espera que el diezmo y la ofrenda sean entregados con fidelidad también. Retenerlos es tomar para sí lo que no nos pertenece y también pecar contra el Creador. Y este pecado no solamente es por falta de amor, sino también por falta de fe, ya que el infiel considera que dar para Dios es solo pérdida, es tener menos, no es ganar nada, es quedar más pobre, es quedar más miserable. Y algunos piensan de esa manera, que no hay ganancia en solo dar porque eso es menos para mí. Y no ven la ganancia espiritual tampoco. Y el reclamo del Señor entonces es contra el egoísmo, ese egoísmo materialista o avaricia que endurece el corazón a toda acción de amor y fe. El problema está en el corazón. Porque si hay egoísmo, si hay avaricia, no hay generosidad, es posible que ese sea el problema. Y no tanto el dinero en sí, porque el dinero en sí, ¿cierto? No tiene problema. Es cuando uno tiene ese amor a lo material que sobrepasa y va más allá, que hace que yo quiera tener y retener cada vez más para mí.
porque no confío en que Dios tal vez pueda proveer para mis necesidades. Y aquí hay un desafío, dice Malaquías 3:12, y le dice al pueblo: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto le decía Dios a través del profeta a su pueblo en aquella época. Estamos hablando de unos 300 años antes de Cristo. Ya le estaba hablando de esa manera. Pero aquí los desafía y les dice: pruébenme. ¿Quieren ver mi mano de bendición? Entonces hagan lo que tienen que hacer. Y Dios los desafía de manera directa al pueblo que en su incredulidad ha dejado de cumplir con sus compromisos de fe. Dios los desafía a traer y entregar los diezmos en confianza y en amor, para que comprueben si Él cumple o no con lo que ha prometido. Él dice: probadme, dice Dios. Es decir, no se queden en su pasividad, inactividad de vuestra incredulidad, sino cumplan para que luego vean cómo cumplo con mi palabra. Entonces nos desafía también a nosotros, y en este desafío Dios reitera su antigua promesa de bendición, declarando que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios se compromete, Él ofrece bendiciones, no nosotros, no la iglesia. Dios ofrece bendiciones que en este caso son provisiones materiales temporales. Es verdad que necesitamos abrigo, necesitamos, ¿cierto?, un techo, alimento y todo aquello. Y Dios ha dicho que Él se compromete para que tengamos esas provisiones materiales temporales, pero que son de procedencia espiritual, que son de procedencia celestial y divina, porque es un acto de fe, es un acto de obediencia que nosotros estamos ejerciendo. Y es clara, según lo que la palabra de Dios dice en este pasaje, que la fidelidad de los diezmos y ofrendas dinamiza la economía de sus hijos. O sea, si colocamos a Dios en primer lugar, de hecho, habrán cosas que van a dinamizar mi economía en el sentido de ir haciendo ajustes, porque voy a colocar al Señor en primer lugar. Y todo lo demás, ¿cierto?, se va a tener que dinamizar de alguna manera. ¿Cómo voy a hacer los ajustes? Confiando en que Dios te encargará de proveer. Ahora, no significa eso, hermanos, hermanas, que usted diga: este mes voy a diezmar y quiero que cambie todo, la economía y todo. No, el Señor espera también fidelidad, constancia, perseverancia, y en su momento el Señor también va a obrar en la vida nuestra, porque Él dice: probadme, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La promesa precisa que las bendiciones serán extraordinariamente grandes, y no lo digo yo ni la iglesia, lo dice el Señor en su palabra, pues no solo serán abundantes, sino sobreabundantes. Las provisiones que el Padre promete alcanzarán para cubrir todas las necesidades personales y familiares de manera satisfactoria. Además, sobrará para poder compartir con el prójimo necesitado, e inclusive permitirá, si podemos, incluso hasta aprovisionar un poquito de ahorro para el futuro. El Señor agrega: reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Esto es muy necesario, puesto que muchas veces las enfermedades y plagas se llevan todo el fruto de nuestro trabajo. Dios promete a los fieles que serán reconocidos como bienaventurados, con una bendición que los haría cual tierra deseable entre las naciones. Y este es un gran desafío, qué gran oportunidad, qué gran bendición el Señor tiene para su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Hemos visto que adorar al Señor significa que el bautismo tiene un lugar importante en mi vida de fe. Que la cena del Señor también tiene un lugar importante en la vida de adoración.
Y también cuando diezmamos y ofrendamos, es parte de mi adoración. O sea, estamos hablando de una adoración que se tiene que articular, que se tiene que hacer práctica. Una fe sin obras es muerta. Si decimos creemos en Dios y nos quedamos allí, pero no accionamos, no articulamos esto de decir, si soy un creyente que no se ha bautizado, me voy a bautizar, porque eso es lo que significa adorar al Señor con todo el corazón. El participar de la cena del Señor significa, qué lindo participar de su mesa, no me voy a restar, no voy a decir, no estoy en condiciones y me voy a alejar de la mesa del Señor. No, confesemos nuestros pecados, arrepentamos de nuestros pecados y participamos de la mesa del Señor, de la mesa de la comunión, de los diezmos y ofrendas. Quiero decir, ya lo hemos dicho por su palabra, el Señor ha prometido bendición, Él quiere ver en nosotros fidelidad. Hemos llegado al final del mensaje, hemos visto estos tres elementos que conforman también nuestra adoración al Señor, y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde estoy yo? ¿Qué lugar ocupa para mí la adoración? ¿Qué importancia le doy a lo que es el bautismo, la cena del Señor, el diezmar y ofrendar? ¿Es parte de mi adoración al Señor? ¿Las practico? ¿Las vivo? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos. Y como dice su palabra, tenemos que examinarnos y probarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor. Les invito, hermanos, para que usted ore, converse con Dios, y examínese y examinémonos, porque es para todos nosotros, examinémonos a la luz de la palabra. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra comunión con Dios? ¿No hay nada que impida esta comunión con Dios?